El domingo 16 de agosto de 2014, una fuga de petróleo cercana a la refinería de Pemex de Quedereyta Jiménez, Nuevo León, afectó al municipio. De acuerdo con los datos oficiales, la fuga fue originada por una toma clandestina en la cuenca del río San Juan, y torrentes de petróleo inundaron parcelas hasta descargar al río, principal proveedor de la presa El Cuchillo. Empleados de Pemex y lugareños realizaron labores de limpieza, sin embargo, el daño no logró ser completamente mitigado. El derrame afectó a los ecosistemas cercanos al río San Juan, incluyendo más de 100.000 hectáreas de cultivos y al agua que consumen tanto personas como fauna silvestre y ganado. Los habitantes aseguran que la contaminación causada por el crudo aflora cada vez que llueve, pero han desistido en sus intentos de reclamar indemnizaciones por los daños causados a falta de una respuesta adecuada por parte de las autoridades. Las sustancias involucradas. Recordando a la tabla periódica, herramienta que permite organizar a los elementos en función de su masa atómica y sus propiedades recurrentes, podemos identificar los tres elementos más relevantes para esta situación: hidrógeno, carbono y oxígeno. El hidrógeno, primer elemento de la tabla, es un gas abundante en la Tierra que se encuentra frecuentemente combinado con oxígeno. El carbono, cuyo número atómico es el 6, pertenece al grupo 14 de la tabla y es un sólido ampliamente distribuido en la naturaleza. Por su parte, el oxígeno, de número 8, es un gas que constituye casi un quinto de la atmósfera y se combina fácilmente con muchos elementos. Los tres, especialmente el carbono, suelen ser componentes importantes de la materia orgánica. El líquido derramado se trata de petróleo, un líquido inflamable compuesto desde un 50% hasta un 97% por una mezcla compleja de hidrocarburos y en menor medida por otros compuestos orgánicos que incluyen a oxígeno, nitrógeno y azufre. Es un combustible fósil formado a lo largo de millones de años a partir de los restos de plantas marinas y animales muertos enterrados en miles de capas de tierra. Los hidrocarburos, por su parte, se definen como compuestos químicos formados por carbono e hidrógeno, unidos en diferentes medidas y configuraciones. El carbono tiene una configuración electrónica de 1s2, 2s2, 2p2, lo que significa que hay 4 electrones en su último nivel de energía. Para conseguir una configuración electrónica estable, tiene que completar la regla del octeto. El hidrógeno, con una configuración de 1s1, también requiere un electrón, por lo que puede unirse al carbono con enlaces covalentes, formando así hidrocarburos. Como puede observarse en la estructura de Lewis, cada átomo logra rellenar su capa de valencia. La relevancia de los hidrocarburos radica en parte en la capacidad que el carbono tiene para formar 4 enlaces covalentes fuertes. Las estructuras de esta clase de compuestos pueden ser cadenas lineales de carbono, anillos de carbono o combinaciones de ambas. Además, los enlaces entre los carbonos pueden ser sencillos, dobles o triples. Los hidrocarburos se clasifican en alifáticos y aromáticos. Los primeros se dividen en alcanos, alquenos y alquinos, en función del tipo de enlace entre los carbonos. En general, es posible que las moléculas contengan diferentes familias de hidrocarburos. Si bien la composición del petróleo crudo varía dependiendo de la región en donde se obtiene, algunos ejemplos de los hidrocarburos presentes en esta sustancia se mencionan a continuación. Primero tenemos al gas natural, que contiene de 1 a 4 átomos de carbono. El ejemplo más común es el metano, y es utilizado como combustible y gas de cocina. Tenemos también a la gasolina. Alcanos desde el pentano hasta el octano pueden refinarse para crearla. Es usada como combustible para automóviles. Diésel y queroseno, obtenidos al refinar los alcanos, que contienen de 9 a 16 átomos de carbono. Son útiles como combustible para jets y coches. El queroseno también puede ser usado para calefacción doméstica. La parafina es un alcano con aproximadamente 25 átomos de carbono. Es usado en productos de cera. El asfalto es un alcano con 35 o más átomos de carbono, que puede ser usado para pavimentar y hacer tejados. Por último, tenemos al benceno, al tolueno y a los silenos, que son compuestos aromáticos que representan componentes valiosos de la gasolina. Las estructuras de Lewis de los alcanos suelen ser simples, pues únicamente se van añadiendo carbonos dependiendo del compuesto. Por su parte, aromáticos como el benceno tienen una estructura distinta. Si damos una mirada más cercana a compuestos como el metano, eteno, hexano, benceno y octano, resulta sencillo identificar tendencias en sus características.
Debido a la baja diferencia de electronegatividad entre el carbono y el hidrógeno y a su geometría molecular relativamente simétrica, los hidrocarburos suelen ser apolares. La densidad y viscosidad de estas sustancias aumenta de acuerdo con la cantidad de átomos de carbono e hidrógeno presentes, aunque también depende de la forma de la molécula. Del mismo modo, esto aplica al estado de agregación y al punto de ebullición. Hidrocarburos como el metano y el eteno son gases a temperatura ambiente, mientras que los otros ejemplos son líquidos. En cuanto a la volatilidad, el benceno y el hexano se vaporizan fácilmente. ¿Qué pasa cuando petróleo es derramado en un cuerpo de agua? Para responder esta cuestión, es necesario comprender las propiedades del agua. Su fórmula es H2O, lo que quiere decir que dos átomos de hidrógeno se unen a uno de oxígeno para completar la regla del octeto, ya que el oxígeno tiene 6 electrones en su capa de valencia. La diferencia de los valores de electronegatividad de los elementos es de 1.2, lo que indica que el compuesto es polar, es decir, un lado de la molécula tiene una carga parcial negativa y el otro una positiva. La polaridad del agua hace que ésta sea miscible con otros compuestos polares. El caso de los hidrocarburos es distinto. La diferencia de electronegatividad entre el carbono y el hidrógeno es de 0.4, por lo que tienden a ser no polares. Esto significa que el petróleo no se disuelve en el agua, pues las fuerzas intermoleculares entre estos compuestos son tan solo de tipo dipolo-dipolo inducido, de las más débiles, por lo que las moléculas polares del agua se atraen entre ellas, excluyendo a las otras. En otras palabras, los hidrocarburos no son solubles en agua, pero en ocasiones se pueden generar emulsiones de agua en el petróleo y viceversa. El hecho de que el agua y el petróleo no se mezclen no necesariamente significa que la limpieza de los derrames sea sencilla, especialmente en el caso de cuerpos de agua dulce. La densidad del agua de los ríos es aproximadamente 1 gramo por centímetro cúbico, mientras que la del petróleo oscila entre 0.9 y 0.98 gramos por centímetro cúbico. Así puede que este flote. Sin embargo, sus componentes más densos pueden llegar a hundirse y viajar bajo la superficie del río. En el caso de que el petróleo flote, sus componentes más livianos se evaporan. Si tomamos en cuenta los ejemplos mencionados, el metano y el eteno disueltos en los hidrocarburos líquidos serían los primeros en evaporarse, y luego otros como el benceno o el hexano. Posteriormente, bacterias degradantes de aceite se alimentan y multiplican. Después de un tiempo, una fracción considerable del petróleo se reduce gracias a la bacteria, convirtiéndose en una sustancia inerte y muy dura. Consecuencias. El impacto ambiental causado por los derrames de sustancias químicas ajenas al ecosistema al que se introducen es catastrófico, pues puede causar daños tanto a las especies que lo habitan como a las comunidades cercanas al suceso, alterando los ciclos de la naturaleza de una forma drástica. En este caso, el daño fue ocasionado por un derrame de hidrocarburos cerca de la comunidad de Cadereyta Jiménez, Nuevo León. Esta situación no solo es fuente de contaminación y problemas ambientales, sino que también es desencadenante de conflictos sociales e inconformidad entre los pobladores cercanos al daño. Tras un derrame de petróleo, los ecosistemas dentro del agua son sumamente dañados, tomando alrededor de 3 años para recuperarse en el caso de un derrame de petróleo crudo. Si se trata de petróleo refinado, la recuperación toma al menos 10 años. El alcance de la contaminación del petróleo no se limita al agua potable y de uso doméstico, como la provista por la presa El Cuchillo Solidaridad de Cadereyta Jiménez, sino que crea una cadena de efectos llegando a afectar incluso a la alimentación del humano. El agua contaminada entra a los sistemas de la vegetación y de los animales consumidos por el hombre, lo que puede tener efectos a largo plazo e incluso deteriorar el código genético del individuo. La exposición a ciertos hidrocarburos puede resultar altamente dañina tanto para la salud humana como para el aire, la flora, la fauna y el ambiente. Sustancias como el benceno, el hexano y el octano son clasificadas como irritantes, riesgos para la salud y riesgos para el ambiente. Cuando los individuos consumen agua contaminada por hidrocarburos, su sistema nervioso central puede ser directamente afectado, llegando a causar daño permanente como la pérdida de sensación en extremidades y parálisis si la exposición es prolongada. Si se ingiere agua contaminada por hidrocarburos, puede llegar a producirse irritación en la garganta y en el sistema digestivo, dificultad para respirar y neumonía.
Los componentes de estos contaminantes tienen potencial de dañar el sistema inmune, la sangre, el sistema endocrinólogo, el hígado y los riñones. Además, el benceno ha sido comprobado como un cancerígeno por la Agencia Internacional para la Investigación del Cáncer. Con base en la información analizada, se puede afirmar que la integridad de los pobladores de Cadereyta Jiménez no se ha respetado. Al no dar respuesta adecuada a la problemática, el gobierno está descuidando la calidad de vida y fuente de ingresos de los habitantes. El acceso a agua limpia y potable, así como su saneamiento, es un derecho humano reconocido en 2010 por la Asamblea General de las Naciones Unidas, mediante la Resolución 64-292. Esto obliga a los estados a proveer agua limpia y potable, de forma que sea suficiente para todas las necesidades, que sea saludable, es decir, libre de microorganismos o químicos dañinos, aceptable, con características apropiadas para uso personal y doméstico, físicamente accesible y asequible. En México, el artículo 40 de su Constitución Política presenta el derecho al agua potable y al saneamiento de la misma e indica que su disfrute es para todos por igual. Del mismo modo, la Comisión Nacional de Derechos Humanos dictamina en el artículo 4 que nadie puede ser privado de la vida arbitrariamente, concepto que incluye a privaciones que afecten la calidad de esta, tal como la falta de garantía del acceso al agua. Propuesta de solución. Han pasado 6 años desde el derrame de Cadereyta Jiménez. Si bien una fracción del daño fue mitigado, pues Pemex reportó que 60% del derrame fue recolectado, las quejas de la comunidad indican que las actividades de limpieza realizadas en las semanas posteriores al desastre resultaron ineficientes. El periodo de tiempo transcurrido desde entonces podría ser una desventaja para cualquier solución posible. Por ese motivo, creemos que la solución más viable para resolver el problema es la bioremediación, la cual consiste en agregar agentes a ecosistemas contaminados con la finalidad de acelerar el proceso de biodegradación natural. Algunos de estos agentes incluso tienen la capacidad de degradar contaminantes hasta convertirlos en dióxido de carbono, sales, agua y otros agentes no dañinos para el ambiente. Además de que es una solución de bajo costo, que permite tratar amplias zonas contaminadas y que tiene un impacto ambiental mínimo. El petróleo se trata de una mezcla compleja de hidrocarburos y ciertas poblaciones de bacterias tienen la capacidad de degradarlo, pues representa su única fuente de carbono y energía. La degradación de los compuestos varía de su estructura y peso molecular, siguiéndose generalmente el siguiente orden: alcanos lineales, alcanos ramificados, aromáticos de bajo peso, cicloalcanos. Los alcanos lineales suelen consumirse primero debido a que presentan una hidrofobicidad relativamente más baja, es decir, no repelen al agua a la misma medida que los hidrocarburos más grandes. Entre los carbonos tengan la cadena, más hidrofóbico resulta el compuesto, lo que lo vuelve menos disponible para las bacterias. Por ese motivo, los alcanos de cadenas largas requieren una cantidad de tiempo más larga para degradarse completamente. Esto también aplica para los hidrocarburos aromáticos. El tolueno es consumido con facilidad y la tasa de consumo disminuye conforme aumentan los anillos aromáticos. El tiempo en que los hidrocarburos tardan en consumirse varía desde aproximadamente 16 hasta 1400 días. La bioremediación, contraria a otros tipos de procesos de sanitización, es un proceso in situ, es decir, que es un proceso aplicable en la misma área contaminada y no es necesario trasladar los cuerpos de agua contaminados a sitios de sanitización especial. Además, los microorganismos que degradan el petróleo pueden ser enriquecidos en diversos tipos de ambientes. Se puede contar con una gran variedad de cepas bacterianas para acelerar la biodegradación no solo del petróleo, sino también de sustancias contaminantes que tengan mezclas complejas. Un ejemplo de esto es el Centro de Bioproductos Marinos en Cuba, que desde 2010 cuenta con una biblioteca de más de 400 cepas bacterianas, de las cuales la gran mayoría pueden mezclar sus propiedades para generar nuevos bioproductos destinados al tratamiento de ecosistemas contaminados. En México, en el estado de Veracruz, se está desarrollando un proyecto para producir consorcios microbianos de esta clase a partir de aceite extraído de semillas de mango, papaya y residuos agrícolas. En el agua de mar, tiene el potencial de reducir el hidrocarburo contaminante en más de 40% durante los primeros 3 días. Tipos de bioremediación. Hay distintos tipos de bioremediación, entre los cuales destacan la bioestimulación, que consiste en el uso de nutrientes o aditivos que estimulan el crecimiento de organismos que, según Ruiz y Criston, son capaces de biodegradar compuestos contaminantes del medio ambiente.
También se cuenta con la técnica de biomentación, la cual consiste en adicionar organismos o agentes para eliminar sustancias no deseadas. Para que lo anterior se lleve a cabo, deben estar presentes los microorganismos específicos capaces de degradar el compuesto contaminante. Según Advanced Biotech, en condiciones controladas, es un método práctico y económicamente efectivo en la eliminación de hidrocarburos. Otro método que también se ha utilizado, pero en menor proporción, es la adición directa de bacterias degradadoras de hidrocarburos en áreas contaminadas por petróleo. Sin embargo, esta opción requiere de pruebas diagnósticas exhaustivas para el diseño de la solución idónea, ya que se debe monitorear que se garantice el cumplimiento de las legislaciones en cuanto a esta tecnología. El agua del río San Juan, al final del día, es usada por la población de Cadereyta en sus actividades domésticas. Como se mencionó anteriormente, dicha comunidad tiene el derecho a agua potable de calidad. De acuerdo con la OMS y la UNICEF, la fuente más cercana de agua potable debería encontrarse a menos de 1 kilómetro del lugar donde será utilizada. Asimismo, deberá ser limpia y segura, incolora, inodora, insípida, carecer de elementos de suspensión y tener una proporción determinada de gases y sales inorgánicas. Para lograr que el agua de río se acerque a estas condiciones, es de vital importancia que el gobierno ponga en práctica medidas de bioremediación que permitan la degradación de los hidrocarburos presentes en el agua. El periodo de tiempo transcurrido ha sido largo. Las personas no pueden esperar más, pues la contaminación del agua que consumen a diario podría provocarles una plétora de efectos nocivos. Asimismo, toda persona requiere de un entorno sano para poder desarrollarse plenamente en sus capacidades. La información anterior hace posible concluir que el petróleo se trata de una sustancia muy compleja, que puede llegar a contaminar al ambiente con una amplia cantidad de compuestos con propiedades diferentes, dificultando así una limpieza efectiva y causando que ecosistemas y comunidades se vean afectadas por años. Afortunadamente, existen métodos de limpieza que, de ser implementados adecuadamente por el gobierno, podrían ayudar a revertir los daños provocados por derrames de esta clase.